del que no se habla frecuentemente, y es el diagnóstico temprano de hipertensión arterial pulmonar. Entonces, ¿qué temas vamos a tratar de abordar en la charla? Una pequeña parte de generalidades. ¿Por qué el diagnóstico temprano de hipertensión arterial pulmonar? ¿Qué población sería candidata para el screening? ¿Qué herramientas de diagnóstico podemos utilizar? Y pues los algoritmos. Entonces, pues digamos en la parte de las generalidades vamos a encontrar que la hipertensión arterial pulmonar es un desorden fisiopatológico que va a involucrar múltiples condiciones clínicas y que tiene la particularidad de que va a complicar muchas condiciones cardiovasculares. Entonces, respecto a la definición de la hipertensión arterial, sabemos que el sexto simposio mundial de hipertensión pulmonar desarrollado en febrero del 2018 nos hizo un pequeño cambio en cuanto a la definición de hipertensión arterial pulmonar y bajaron el punto de corte de la presión de la arteria pulmonar a 20 milímetros de mercurio. ¿Esto con qué objeto? Se pudo evaluar en algunas cohortes que los pacientes que tenían presiones medias de la pulmonar entre 20 y 25 tenían mayor riesgo de complicaciones y mortalidad a largo plazo, especialmente en el grupo de pacientes con esclerodermia. Entonces, digamos, ellos corren este punto para tratar de coger pacientes de manera más temprana y así poder mejorar sus desenlaces a largo plazo. Entonces, digamos, eso es algo que vamos a ir desarrollando en el transcurso de la charla y veremos si esto realmente sí tiene o no un impacto claro en este tipo de pacientes. Como estamos hablando de hipertensión arterial pulmonar, pues el otro criterio es que tenga una cuña menor de 15, porque si no estaríamos hablando de hipertensión del grupo 2, y resistencias vasculares pulmonares aumentadas por encima de 3 unidades de uso. Entonces vamos a encontrar que con esta corrida, digamos así, de la presión de la pulmonar, vamos a empezar a identificar más pacientes y probablemente vamos a disminuir un poco el subregistro de la patología. Usualmente, pues como es una enfermedad que no es de las más estudiadas ni de las más buscadas cuando tenemos un paciente en enfoque de disnea, pues también es una enfermedad que posiblemente está subregistrada. Vamos a tener diferentes series, se habla de una prevalencia de más o menos entre 15 a 60 casos por millón de habitantes. Hay una revisión muy reciente que salió hace 2 meses, en donde hablan acerca de cómo es el comportamiento clínico de la hipertensión pulmonar y de la hipertensión arterial pulmonar en países de bajos y medianos ingresos como el nuestro. Entonces, lo que ellos llegan es como a la conclusión de que es probable que nosotros tengamos prevalencias aún más altas de hipertensión, tanto pulmonar como arterial pulmonar, en relación a varias características. Lo primero es que en nuestros países hay una prevalencia aún mayor de enfermedad cardíaca reumática, lo que daría una mayor prevalencia de hipertensión del grupo 2, por ejemplo. La presencia de cardiopatías congénitas no tratadas, vamos a encontrar que más o menos solo el 10% de los niños que son diagnosticados con cardiopatías congénitas llegan a un manejo quirúrgico. Por tanto, estos pacientes que no se detectan temprano van a terminar convirtiéndose en inflamaciones de enfermedad congénita con hipertensión arterial pulmonar. En tercer lugar, pues encontramos que en nuestras poblaciones suelen haber más factores de riesgo cardiovascular, entre ellos enfermedad coronaria. Eso aumentaría la prevalencia de hipertensión del grupo 2. Asimismo, todos sabemos nuestra epidemia de tuberculosis en los países de medianos ingresos y bajos ingresos, la presencia de exposición a biomasa, lo que va a desarrollar mayor cantidad de patología pulmonar y por ende hipertensión pulmonar del grupo 3. La esquistosomiasis, que si bien en Colombia no hay casos registrados, a nivel mundial se considera quizás la principal causa de hipertensión arterial pulmonar. Si hablamos que a nivel mundial hay más o menos 230 millones de casos de esquistosomiasis y que 10% de esos van a desarrollar enfermedad hepática fibrosante y que de esos el 10% terminan desarrollando hipertensión arterial pulmonar, vamos a encontrarnos frente a un escenario de más o menos 5 a 15 millones de casos de hipertensión arterial pulmonar relacionada con este tipo de patología. Entonces, para nosotros de pronto no es muy conocida, pero a nivel mundial está como dentro de las primeras causas de hipertensión arterial. El otro punto es la mayor carga de VIH. Se ha podido identificar que en los países de bajos ingresos obviamente tenemos una mayor prevalencia de la enfermedad y al tener mayor prevalencia de la enfermedad también vamos a tener per se un mayor número de casos de hipertensión arterial pulmonar. Y pues finalmente el hecho de tener mayores índices poblacionales va a hacer que haya un aumento de la prevalencia de todas las formas de hipertensión, especialmente de hipertensión arterial pulmonar y idiopática. Adicionalmente a eso, pues vamos a tener otro problema, y es que por las características de nuestras regiones, los pacientes usualmente tienden a consultar o llegar a nuestros servicios cuando ya tienen enfermedades muy avanzadas, por lo tanto, la mortalidad se ha podido identificar es más alta que en otras, en poblaciones de altos ingresos en países desarrollados. Y muy pocos van a tener acceso a hacer el diagnóstico confirmatorio, que sería con el cateterismo. Entonces, esta es una gráfica que muestran en este artículo, donde podemos observar cómo son muy pocos los registros que hay a nivel mundial en diferentes países en desarrollo,
y pues realmente el número de pacientes en cada uno de los países es muy pequeño, lo que le hace sugerir a uno que definitivamente va a haber un subregistro. Entonces, por ejemplo, aquí en Colombia solo encuentran un registro, que es un estudio que realizó la Universidad Javeriana, evaluaron unos pacientes del Hospital San Ignacio y la Fundación Neumológica, identifican 159 pacientes para el periodo del 2008 al 2012, y de estos el 33% no eran hipertensión pulmonar tromboembólica, los otros hipertensión arterial. Pues así como curioso, se pudo encontrar que los pacientes llegaron en unos estadios relativamente avanzados con clases funcionales 3 y no se evaluó como desenlaces de mortalidad a largo plazo. Sin embargo, pues es muy difícil sacar una conclusión para nuestro país del comportamiento clínico porque, como les digo, es una corte muy pequeña y no es representativa de la población general. Entonces, ¿por qué vamos a encontrar este subdiagnóstico en hipertensión arterial pulmonar? Vamos a tener varios factores. Primero, lo que les decía, es una enfermedad que es en general rara y usualmente los médicos siempre nos enfocamos a estudiar otras causas de disnea, no hipertensión arterial. Entonces, usualmente el paciente que va a llegar con unos síntomas inespecíficos que son disnea, dolor torácico, fatiga, vértigo. Generalmente, ¿hacia dónde nos vamos a ir? Pues a las cosas más comunes que son falla cardíaca, asma, EPOC, y posiblemente la hipertensión arterial pulmonar termina siendo un diagnóstico de exclusión. Por otro lado, vamos a encontrar que cuando tenemos los pacientes que por fin llegan a un diagnóstico, pues van a estar ya en una fase avanzada de su enfermedad y va a ser mucho más difícil lograr mejorarle su calidad de vida y mortalidad a corto plazo. Por último, como les decía, pues otro factor importante es el enmascaramiento con otras comorbilidades, y esto es especialmente importante en el grupo de pacientes geriátricos. Los pacientes geriátricos, cuando llegan con síntomas, usualmente se enfocan como falla cardíaca, como EPOC, y finalmente al darse cuenta que posiblemente no mejoramos mucho los desenlaces, entonces terminamos buscando la hipertensión arterial pulmonar como una enfermedad de descarte. Y este es más o menos el algoritmo de lo que pasa usualmente con un paciente con hipertensión pulmonar. Entonces va a tener un periodo de 3 años en el que el paciente inicia con unos síntomas que muchas veces no les dan mayor relevancia. Usualmente son pacientes jóvenes que toleran mucho mejor la disnea con el ejercicio. Cuando finalmente consultan ya pueden llevar hasta 3 años de enfermedad. Entonces, en este periodo, ¿qué va a pasar? Entonces consulta a su médico pide los exámenes pues, de las patologías más comunes y entre este periodo se puede tomar hasta un periodo de 2 años antes de lograr identificar que efectivamente lo que se tiene es un problema de hipertensión pulmonar. Si sumamos este periodo, pues van a ir 5 años. O sea que cuando finalmente llega a manos de medicina interna o de neumología o de cardiología, el paciente puede llevar ya un retraso de 5 años en el diagnóstico y ese es un periodo vital porque es un periodo en el que habríamos podido evitar la progresión de la enfermedad y por tanto los desenlaces fatales. Esta gráfica, pues yo creo que ya todos los que han pasado por Nemo la conocen, pero se las traigo básicamente para que nos enfoquemos en los temas que vamos a tratar hoy, que son las etiologías de hipertensión arterial pulmonar. ¿Por qué nos enfocamos en este grupo? Porque es el grupo que cursa con peores desenlaces, con mayor mortalidad y que son usualmente los que se detectan más tarde. Entonces aquí vamos a encontrar las formas de hipertensión arterial pulmonar idiopática, las formas hereditarias, las formas asociadas, que son a las que más mal les van, y entre estas encontramos las enfermedades del tejido conectivo, el VIH, la hipertensión portal, la enfermedad cardíaca congénita y la esquistosomiasis. Y otras formas como, bueno, los nuevos que se metieron, que son los respondedores a calcio antagonistas, la enfermedad no oclusiva, que de pronto en nuestro medio no es muy común, y la hipertensión pulmonar del recién nacido. Entonces, esta gráfica que les traigo es de un estudio del que vamos a estar hablando durante el transcurso de toda la charla, que es el estudio REVEAL. El estudio REVEAL es un estudio que evalúa una cohorte de pacientes con hipertensión pulmonar, arterial pulmonar estadounidense. Entonces, ellos incluyeron, son 3.500 pacientes a quienes se les hizo el diagnóstico por cateterismo, teniendo como punto de corte el punto de corte anterior, que era presión arterial media mayor de 25. E hicieron una clasificación por etiologías y evaluaron a largo plazo cuáles fueron los desenlaces de mortalidad. Entonces, en esta gráfica vemos cuáles fueron las causas más frecuentes que lograron identificar y que es muy el comportamiento de las poblaciones generales. Por eso les comento que lo vamos a estar tratando en el transcurso de toda la charla. ¿Qué encontraron ellos? El 50.7% de los pacientes tenían formas de hipertensión pulmonar asociada, que como les comentaba, pues es a los que, digamos, les va peor en cuanto a los desenlaces fuertes. Seguido por el grupo de hipertensión pulmonar idiopática, y ya los grupos menos comunes, que fueron las formas familiares, los pacientes con hipertensión portal y con enfermedad venoclusiva y con hipertensión pulmonar del recién nacido. Dentro de las formas asociadas, que es la que van a su derecha, entonces observamos cómo la enfermedad del tejido conectivo fue la que tuvo la mayor prevalencia. Y dentro de este grupo, el que más, digamos,
muestra más representativa tuvo fue el grupo de la esclerodermia y la enfermedad mixta del tejido conectivo. Entre otras causas, entonces tenemos la hipertensión portal con un 10%, la enfermedad cardíaca congénita con un 19% y pues los otros grupos VIH y exposición a toxinas. Entonces, en vista de que, digamos, los peores desenlaces van a estar en este grupo de hipertensión pulmonar asociada, tenemos que identificar y pues tener en consideración si es importante o no hacer un diagnóstico temprano. ¿Por qué va a ser importante el diagnóstico temprano? En primer lugar, va a disminuir el impacto emocional y mejora la calidad de vida del paciente. No es lo mismo que tú identifiques un paciente en una fase temprana, donde es mucho más fácil poderlo meter en un programa de rehabilitación pulmonar, donde va a haber una mayor tolerancia al inicio de terapias, que coger a un paciente que ya está en un estadio avanzado con una clase funcional 3, 4. Entonces, este punto tal vez es el aporte más importante de poder hacer la identificación temprana. Lo segundo es que lo que nos dicen es que disminuiría el número de estudios diagnósticos porque al tener presente este tipo de patología en este grupo de pacientes, vamos a evitar estar pidiendo estudios para buscar diagnósticos diferenciales. El tercer punto es poder evaluar la implementación de las terapias nuevas de hipertensión arterial pulmonar. Entonces, si tenemos un paciente con diagnóstico temprano, probablemente vamos a empezar terapias tempranas y esto va a redundar en que haya un enlentecimiento de la velocidad de progresión. Esto tanto del punto de vista del perfil hemodinámico como de la clase funcional. Y les dejo interrogado la mortalidad. ¿Por qué? Porque desafortunadamente los estudios de los medicamentos que se utilizan en estos contextos no evalúan dentro de sus desenlaces fuertes la mortalidad. ¿Por qué? Porque son tamaños muestrales muy pequeños que no permiten establecer este como un desenlace final. Sin embargo, cuando evaluamos los estudios de cohortes que se realizaron antes de, digamos, del auge de las terapias vasodilatadoras y después del inicio de este tipo de terapias, se ha observado que definitivamente los pacientes sí mejoran en cuanto a su perfil de sobrevida a largo plazo. Entonces, ¿será que hacer esto de la detección temprana sí va a impactar en desenlaces clínicos relevantes? Entonces, les traigo un par de estudios. Este es un estudio que se llevó a cabo, bueno, fue un periodo de más o menos 4 años, que fue un grupo, una corte australiana que evaluó pacientes a los que se les había hecho ecocardiogramas. Esos pacientes eran pacientes mayores de 18 años y en el ecocardiograma tenían que reportar la velocidad de regurgitación tricuspidia. ¿Esto para qué? Para hacer el cálculo de la presión sistólica del ventrículo derecho. Entonces ellos hacen su evaluación, logran finalmente reclutar 157.800 pacientes, identifican hipertensión pulmonar en 18.7% de los pacientes y 10% de esos pacientes tenían hipertensión arterial pulmonar. Entonces ellos los clasifican con unos rangos que van desde formas leves entre 40 y 50, moderadas entre 50 y 60 y severas por encima de 60 de presión. Entonces podemos observar que 11.4% de esos pacientes estaban en las formas leves, 4.4% en formas moderadas y el 2.9% eran formas severas. Y evalúan cómo les fue a largo plazo. Entonces aquí podemos identificar en estas curvas de sobrevida cómo los pacientes que tenían valores menores de 40, que para ellos era pues un valor normal, tenían curvas de sobrevida mejores con respecto a los pacientes que tenían lo que se consideró hipertensión pulmonar. Y podemos observar cómo al grupo al que se le identificó presiones más bajitas, pues digamos tenían perfiles de sobrevida mejor a largo plazo. Cuando se hace el ajuste para todas las causas de mortalidad relacionadas con enfermedad cardiovascular, los desenlaces fueron muy similares y ellos hacen una división posterior de las presiones que se identificaron. Las dividen por quintiles e identifican que los pacientes que tenían a partir de 30 milímetros de mercurio ya tenían cambios estadísticamente significativos en su curva de sobrevida y les iba relativamente mejor que a los pacientes que se identificaron con presiones arteriales más elevadas. Entonces, por tanto, ellos dicen que esto podría ser un subrogado para considerar que tener tener enfermedad menos avanzada va a mejorar también los pronósticos de sobrevida a largo plazo. En esta tabla, pues vemos los cálculos de OR para cada una de las formas de hipertensión pulmonar y observamos que inclusive para las formas leves, que como les decía hace entre 40 y 49, el OR ya era un OR significativo para mortalidad al año y a los 5 años. Y pues siendo así, pues para las formas severas tenían ORs que eran peores con mayor probabilidad de mortalidad a largo plazo. Este estudio es un estudio con el que, digamos, es viejito, es del 2011, pero es con el que empieza todo este cuento de tratar de identificar tempranamente los pacientes hipertensos pulmonares en el contexto de pacientes con esclerosis sistémica. Entonces aquí evaluaron básicamente 2 cohortes, fueron cohortes pequeñas, sin embargo, una de las cohortes eran pacientes con esclerodermia,
a los que se les hizo un diagnóstico de rutina de hipertensión pulmonar. La otra cohorte eran pacientes con esclerodermia, a quienes se incluyeron en un algoritmo de screening temprano para hacer el diagnóstico. Entonces, a ambos se les hizo cateterismo y se les hizo un seguimiento a largo plazo. Entonces, como podemos observar, los pacientes a los que se les hizo diagnóstico con la forma rutinaria, o sea, sin estar plenamente en un algoritmo de screening temprano, tenían clases funcionales peores. Mientras que los pacientes que se les hizo detección temprana, el 50% estaban en clases funcionales 1 y 2, que para nosotros, digamos, es una clase funcional temprana. Cuando se hace el análisis de sobrevida a largo plazo, podemos ver cómo al grupo que se le hizo el screening temprano les fue mejor en sobrevida, con una sobrevida a 8 años de 64% frente a 17% del grupo que se le hizo seguimiento diagnóstico de rutina. Ellos dicen que ambos grupos finalmente terminaron más o menos con la misma terapia vasodilatadora, que no hubo como diferencias significativas en los tratamientos, y a partir de ello se establece que definitivamente tener un diagnóstico más temprano hace que el paciente vaya a tener unos mejores desenlaces a largo plazo. Esta es la gráfica del estudio REVEAL. Vemos también cómo el comportamiento clínico en cuanto a sobrevida de los pacientes que llegaron con clase funcional 1 y 2 fue mucho mejor que el grupo que llegó con formas severas, en donde observamos que hubo un declive franco y significativo del porcentaje de sobrevida a largo plazo. Entonces, digamos, esto nos pinta el panorama de que es posible que diagnosticarlos tempranos sí sea útil. Entonces, ¿cuál sería la población de riesgo a evaluar? Obviamente yo no voy a poder evaluar todos los pacientes asintomáticos porque no voy a tener un perfil que me vaya a decir a este paciente sí le va a ir bien, a este paciente le va a ir mal. Entonces tengo que enfocarme en los grupos en los que sé que la mortalidad va a ser más alta, que tienen prevalencias un poco mayores y en quienes empezar un tratamiento sí va a tener algún sentido respecto a los desenlaces a largo plazo. Entonces, ¿qué nos dicen las guías europeas? Estos son como los grupos sobre los que se hace énfasis en quienes se debería hacer diagnóstico temprano. Enfermedad del tejido conectivo, y esto enfocado básicamente en esclerodermia, que es el grupo que siempre se toca. Hipertensión portal en unos casos puntuales, uso de anorexígenos en todos los pacientes que tienen antecedente, cardiopatías congénitas, bueno, ahorita hablaremos de esa parte, VIH también con unos puntos específicos y pues el factor genético que es importante a considerar. Entonces, en enfermedad del tejido conectivo, ¿a quiénes vamos a hablar? Como decíamos anteriormente, a los grupos en los que se observó realmente un impacto en mortalidad fue el grupo de las esclerodermias, la enfermedad mixta del tejido conectivo, y aquellas enfermedades que pronto todavía no se han encuadrado en un grupo específico de enfermedad autoinmune, pero que tienen rasgos clínicos de esclerodermia. ¿Por qué no está aquí, por ejemplo, el lupus o la artritis reumatoidea? El porcentaje de pacientes que debutan con hipertensión arterial pulmonar en esos grupos es demasiado pequeño para tratar de implementar la estrategia de diagnóstico temprano como una herramienta efectiva. Entonces, digamos, a esos grupos los excluyen y solamente se les haría tamizaje a los que tengan, pues realmente no sería tamizaje, se le haría un diagnóstico a los pacientes que ya tienen síntomas, así sean síntomas leves. En cuanto a la esclerodermia, vamos a encontrar que la prevalencia de hipertensión arterial pulmonar en este grupo va entre el 7 y el 19%. Entonces, por ende, es una prevalencia que se justifica para tratar de plantear una herramienta diagnóstica temprana. Vamos a observar que más o menos el 18% de los pacientes que tienen formas difusas y 24% de los que tienen formas limitadas van a desarrollar hipertensión arterial pulmonar en los 15 años siguientes luego del diagnóstico. Y pues vamos a encontrar que la tasa de mortalidad también en relación a la hipertensión arterial pulmonar es alta en ese grupo, es del 30%. Entonces, esto, digamos, nos indica que es indispensable poder hacer un diagnóstico temprano en ese grupo de pacientes. Y aquí podemos observar cómo el comportamiento clínico de las formas asociadas a enfermedades del tejido conectivo es a las que más mal le va. Entonces, la sobrevida de 5 años de las formas en general por enfermedades de tejido conectivo es del 55%, frente a, por ejemplo, 69% de las formas idiopáticas. Y si de estos desglosamos, vamos a ver cómo la esclerodermia va a tener el peor pronóstico de todo el grupo de formas asociadas. Entonces, de ahí lo importante que es que podamos coger estos pacientes de manera temprana. Este estudio es un estudio que es el estudio FAROS, que fue un estudio que evaluó una cohorte de pacientes con esclerodermia. Fueron 160 pacientes y ellos lo que hicieron fue identificar cuáles eran los factores de riesgo que más se relacionaban con predecir que el paciente iba a tener hipertensión arterial pulmonar y con sobrevida. Dividen finalmente los grupos en quienes se murieron antes de los primeros 4 años, quienes se murieron después de los 4 años y evalúan una serie de variables que siempre se han considerado relacionadas con presencia de la enfermedad y con desarrollo de mortalidad.
Curiosamente, a este estudio le va bien porque los pacientes se diagnosticaron muy tempranos y las tasas de sobrevida son del 65% a 5 años, lo cual apoyaría que hagamos un diagnóstico temprano. Digamos, las variables que mejor capacidad de predicción respecto a los desenlaces tuvieron fueron el valor de la difusión de monóxido, la relación entre la capacidad vital forzada y la difusión de monóxido, los valores por ecocardiograma de la presión arterial sistólica y por el cateterismo, la medida de la pulmonar y la resistencia vascular pulmonar y el gasto cardíaco. Después ellos hacen el análisis multivariado para observar cuáles eran los factores más importantes que se relacionaron con sobrevida y con el tiempo de empeoramiento clínico y encontraron que ser hombre, pues les fue peor como usualmente se le pasa en algunas de las patologías. La clase funcional también fue un factor de riesgo importante para mortalidad y los valores de creatinina, que fue el otro punto importante a considerar. Entonces, digamos, con este escenario vamos a plantear que los pacientes asintomáticos con esclerodermia o con rasgos de esclerodermia o enfermedad mixta del tejido conectivo que tienen difusiones menores del 80% del predicho y una enfermedad mayor a 3 años se consideran como los pacientes de más alto riesgo y se debería hacer un screening anual. ¿Listo? Entonces esa fue la recomendación del sexto simposio de hipertensión pulmonar. Más adelante miraremos con qué se le va a hacer el seguimiento. En hipertensión portopulmonar, está definida como la hipertensión portal que se presenta en pacientes que tienen hipertensión portal definida por con un gradiente de presión venosa hepática de más de 5 milímetros de mercurio o signos indirectos de hipertensión portal. Entonces, vamos a encontrar que este grupo constituye el 6 al 18% de las hipertensiones arteriales pulmonares. ¿Por qué buscarla? Porque el comportamiento va a ser más agresivo, inclusive que las formas de hipertensión arterial idiopática, si bien le va un poquito mejor que a la esclerodermia. Entonces vamos a encontrar que la sobrevida de este grupo es del 49% a 5 años, que digamos es peor que la de la idiopática, que es 64%. Sin embargo, vamos a observar que el 60% de estos pacientes van a ser asintomáticos. Y entonces nos plantearíamos, ¿y si está asintomático y tiene hipertensión pulmonar, será que le arrancamos terapia? Entonces ahí tendríamos el primer bache respecto a nuestro screening. No se sabe. No se sabe porque los estudios para estos pacientes, no se han hecho estudios de medicamentos enfocados en pacientes con hipertensión portopulmonar. Usualmente el algoritmo de tratamiento es parecido, es similar al de los otros grupos de hipertensión arterial pulmonar, pero pues no sabemos si realmente eso va a tener un impacto a largo plazo. Sin embargo, hay un grupo en el que sí es clave y es en los pacientes que tienen hipertensión portopulmonar y que van a ser llevados a trasplante hepático. Entonces, lo que se ha podido identificar es que en ese grupo, mejorar la hemodinamia va a mejorar los desenlaces quirúrgicos, incluyendo la mortalidad. O sea que es muy importante que el paciente que va a ser llevado a trasplante tenga per se la realización del screening. Entonces, como para que lo tengan en cuenta, usualmente para poder llevar a un paciente a trasplante hepático, la presión de la pulmonar, se empieza el tratamiento y la presión tiene que quedar por debajo de 35 o que quede entre 35 y 50 con un buen gasto cardíaco y una resistencia vascular pulmonar por debajo de 4. Cuando se salen de este rango, la mortalidad es más alta. Entonces, por eso de ahí la importancia de identificación temprana, tratamiento temprano. ¿Qué nos dice el simposio del 2018? Todos los pacientes con hipertensión portal deberán tener tamizaje para hipertensión con ecocardiograma. Si la resistencia vascular pulmonar está por encima, si la velocidad de regurgitación tricuspida está por encima de 3.4 o hay disfunción del ventrículo derecho, pues ese paciente se tendrá que llevar a la técnica confirmatoria que es el cateterismo. Siempre teniendo las consideraciones que les hablé anteriormente. Pues, digamos, ellos lo instauran como que es una medida que se debería realizar. Ahora ustedes tendrán que ver en el contexto del paciente si esto sí va a tener algún impacto respecto a empezarle o no una terapia a un paciente que ya per se tiene disfunción hepática, considerando además que muchos de estos medicamentos pueden tener también condicionar alteraciones en el perfil de función hepática. En el contexto de enfermedad cardíaca congénita, entonces aquí observamos los 4 grupos que nosotros tenemos, que son el síndrome de Eisenmenger, los pacientes que desarrollan hipertensión pulmonar asociada con defectos cortocircuito sistémico pulmonar, los pacientes con hipertensión arterial pulmonar con defectos pequeños, y este grupo es importante porque pues tal vez no sea realmente el defecto cardíaco el que condiciona la hipertensión pulmonar, sino que el paciente tiene una hipertensión pulmonar de otra etiología, generalmente idiopática. Y el cuarto grupo, que son los hipertensos pulmonares, que se desarrollan después de la corrección de un defecto congénito. Digamos, a este grupo le va mejor que la población general, tienen unas sobrevidas más altas, que más o menos oscilan en el 81% a 5 años.
A los que mejor les va es al síndrome de Eisenmenger con una sobrevida del 89% y a los que peor le va es al grupo de hipertensiones arteriales pulmonares que se desarrollan después de corregir un defecto congénito. Como la hipertensión pulmonar per se es un rasgo definitorio para la Eisenmenger y para la hipertensión del grupo 3, realmente a los que nos interesa diagnosticar temprano, ¿quiénes van a ser? A los pacientes con hipertensión con cortocircuitos y a los pacientes con hipertensión que van a desarrollarla después de haber hecho el cierre de un defecto previo. Y aquí en esta gráfica podemos observar cuál es el comportamiento en sobrevida de los diferentes grupos. Es así como observamos que en el grupo de Eisenmenger, la sobrevida, inclusive, perdón, alguien tiene abierto el micrófono, creo. Bueno, les decía, entonces, al grupo de Eisenmenger, la sobrevida es muy buena a largo plazo, inclusive sobrevidas hasta 20 años en el tiempo. De igual manera pasa con el grupo que tiene hipertensión pulmonar con shunt izquierda sistémico pulmonar. Vemos cómo al grupo que tiene pequeños defectos con hipertensión pulmonar tienen una sobrevida a largo plazo muy similar a la de las formas idiopáticas, y podemos observar cómo le va a los pacientes a los que se les hace cierre y después desarrollan hipertensión pulmonar. Entonces ellos inicialmente pueden ni siquiera desarrollar síntomas y la enfermedad desarrollarse en un periodo hasta de 15 años, a partir de la cual declina de manera significativa la sobrevida, y estos son los pacientes a los que primero tengo que lograr identificar porque son a los que más mal les va a ir a largo plazo. Entonces, ¿en quién voy a pensar identificar hipertensión arterial pulmonar después de haber cerrado un defecto congénito? Uno, pues tener en cuenta el tamaño y el tipo de defecto que se cerró. Dos, pues identificar la edad de corrección. Si yo logro corregir el defecto congénito a edades tempranas en la infancia, es poco probable que se alcancen a desarrollar fenómenos de remodelación vascular que me condicionen hipertensión arterial pulmonar. La presencia de anomalías extracardíacas, y ello habla sobre todo del ductus arterioso, que podría ser otro factor de riesgo para desarrollar hipertensión arterial pulmonar a largo plazo, y la presencia de resistencias vasculares pulmonares altas por encima de 2.6 unidades Woods. Entonces, siempre tienen que tener en consideración cuando estén evaluando ese tipo de pacientes todo el perfil hemodinámico, porque muchas veces por el afán de lograr el cierre, que porque el paciente es joven, no nos damos cuenta que el paciente ya tiene y ya ha desarrollado fenómenos de remodelación vascular. Y si estamos diciendo que a este grupo le va a ir peor que inclusive tener un Eisenmenger, probablemente va a ser mejor dejar abierto el defecto y que condicione la comunicación derecha-izquierda a largo plazo, que ponernos a cerrarlo y que después desarrollemos una hipertensión pulmonar que va a tener mayor probabilidad de mortalidad. Entonces, ¿quiénes irían a cirugía o a quiénes van a cerrar? Resistencias vasculares menores de 2.3, quienes no se cierran, entonces resistencias vasculares por encima de 4.6, y queda ese huequito entre 2.3 y 4.6 que tiene que ser una evaluación multidisciplinaria y en el cual vamos a tener en cuenta otras variables como el gasto cardíaco para definir si esos pacientes se van a llevar o no a cierre. Entonces, digamos, esta parte, en este grupo de pacientes es en los que se plantea siempre hacer estrategias de seguimiento temprano. Cuando ustedes tengan pacientes de estas características, usualmente lo que se recomienda es que el seguimiento se debería hacer con ecocardiograma a los 3 y a los 6 meses después de haber hecho el cierre. Posteriormente a eso, cada 6 meses, por lo menos hasta completar 2 años, y después de eso, pues a criterio del cardiólogo definirá si se va a hacer el seguimiento ecocardiográfico anual. Hipertensión arterial pulmonar y VIH, bueno, esto es otra controversia grande porque hasta hace 2 años lo que se decía es que como la incidencia de hipertensión arterial pulmonar en VIH es tan pobre, solamente el 0.5 al 2%, realmente no se debería hacer tamizaje en paciente asintomático. Sin embargo, lo que se ha podido observar en las diferentes cohortes es que como la enfermedad, el VIH cada vez es más prevalente, al haber más VIH, seguramente va a haber más hipertensión arterial pulmonar. Entonces, lo que nos recomiendan es que se debería hacer screening en pacientes sintomáticos o en pacientes asintomáticos, pero que tengan algunos factores de riesgo que se han identificado relacionados con el desarrollo de hipertensión pulmonar. Entre ellos, el género femenino. Se ha identificado que las mujeres tenemos más riesgo de hacer hipertensión pulmonar en el contexto de VIH que los hombres. El uso de drogas intravenosas, especialmente, de drogas psicoactivas y especialmente cocaína, y esto está en relación a que la cocaína tiene la capacidad de actuar sinérgicamente con una proteína transcriptora de proteínas, que lo que hace es que inactiva el receptor para la proteína morfogenética ósea, que es un factor que está involucrado en el desarrollo de remodelación vascular e hipertensión arterial pulmonar. Entonces ese sería como el otro grupo al que se le debería hacer el tamizaje. Pacientes con hepatitis C, también se ha observado mayor asociación con hipertensión arterial pulmonar.
Y pacientes que provengan de países de alta prevalencia y países afroamericanos son pacientes con mayor riesgo. Entonces, estos serían los grupos que serían candidatos para tamizaje temprano en el contexto de VIH. En cuanto a las formas hereditarias, entonces sabemos que la mutación del receptor de la proteína morfogenética ósea se identifica hasta en el 80% de los pacientes con formas de hipertensión arterial pulmonar familiar y hasta entre un 10 y un 20% de los pacientes con formas idiopáticas. Entonces, con estos pacientes que tienen, o que, bueno, que son portadores del rasgo, pero que son asintomáticos, tienen una probabilidad de desarrollar la enfermedad en hombres de hasta un 14% y en mujeres de un 42%. Por tanto, tener este rasgo genético, pues implicaría que a estos pacientes hay que hacerles un estudio y un seguimiento a largo plazo. Entonces, ¿cuál es la recomendación? La recomendación es que se debería hacer consejería genética a todas las formas de hipertensión arterial pulmonar familiar, idiopática o por anorexígenos, y los familiares en primer grado de pacientes con mutaciones genéticas conocidas. Y aquí siempre tienen ustedes que tener en cuenta una consideración, y es el impacto que puede tener para un paciente tener un rasgo positivo de una enfermedad que usted no sabe si lo va a desarrollar o no. Entonces es importante que si ustedes, por ejemplo, identifican un paciente que tiene una forma hereditaria y van a someter al tamizaje a sus familiares, esto tiene que llegar a una forma consensuada y explicarles cuál puede ser. Hay muchos pacientes que muchas personas que terminan diciendo que no se dejan hacer el tamizaje porque igual, pues eso no les va a cambiar el pronóstico probablemente hasta que no desarrollen síntomas. Entonces, pues digamos, eso es como muy de común acuerdo con la persona a la que ustedes van a someter al tamizaje. Entonces, en aquellos pacientes a los que les identifiquen mutaciones positivas, se les debería hacer una evaluación ecocardiográfica anual o con una prueba de ejercicio cardiopulmonar integrado. En nuestro medio es más fácil un ecocardiograma, entonces lo mandarían a ecocardiograma anual. Entonces, digamos, estas son como los grupos poblacionales que más se verían favorecidos de hacerles el seguimiento. La pregunta es con qué le vamos a hacer el seguimiento. Otra vez volvemos al ecocardiograma transtorácico. A pesar de que siempre ha tenido muchas críticas, que porque es observador dependiente, que porque tiene muchas variables que son dependientes de hacer una adecuada técnica, las guías europeas, tanto de cardiología como de neumología, siguen diciendo que el ecocardiograma transtorácico es la herramienta de diagnóstico inicial. ¿Por qué? Porque es una herramienta de fácil acceso, que es relativamente económica y que como estrategia de screening nos vendría bien porque tenemos, digamos, reuniría un buen perfil en cuanto a prueba para hacer diagnósticos tempranos o identificación de patología temprana. Entonces es claro que las probabilidades intermedias o altas del ecocardiograma van a ir finalmente a cateterismo cardíaco, porque igual esta no es una prueba confirmatoria, solamente de tamizaje. Sin embargo, vamos a ver que la prueba en general tiene una sensibilidad que es baja con respecto, bueno, realmente no tenemos muchos comparadores, pero con respecto a la cateterismo la sensibilidad es baja. Hay un estudio que es el DETECT, que fue un estudio que evaluó el ecocardiograma solito junto con otras variables y logró identificar que el ecocardiograma solito tiene una sensibilidad de solamente el 71%, con una especificidad del 69%. Y esto va de la mano de que, como hemos dicho en el transcurso de la charla, digamos, la variable que más nos interesa es la evaluación de la velocidad de regurgitación tricuspidia. Sin embargo, esta no siempre va a ser posible evaluarla por múltiples factores. Entonces, en el 15% vamos a encontrar que técnicamente es muy limitado poder realizar. Y esto va a ser por inadecuada señal Doppler del flujo de regurgitación tricuspidia, por presencia de obesidad, por hiperinsuflación, por deformidad en la caja torácica. Entonces, digamos, esos serían factores por los cuales técnicamente sería imposible hacer el cálculo de la velocidad de regurgitación tricuspidia. Otro punto importante es que para poder hacer evaluación de la velocidad de regurgitación y de los gradientes de presión entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho, no debe haber obstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho ni estenosis de la pulmonar. Resulta que estos son hallazgos frecuentes en algunas cardiopatías congénitas, o sea que ahí perderíamos esa opción. Otro punto, por ejemplo, los pacientes hiperdinâmicos pueden, no sé, por ejemplo, los hipotiroideos, pueden tener velocidades de regurgitación tricuspidia altas sin eso querer decir que ellos son hipertensos pulmonares. Entonces, como tenemos ese pequeño sesgo, eso es lo que no permite que el ecocardiograma pueda ser como la herramienta, digamos, óptima, pero pues es lo que tenemos. Entonces es con lo que hay que trabajar si no tenemos ninguna otra herramienta. Y aquí vemos en este algoritmo más o menos cuál es como la vía, bueno, el conducto a seguir para la evaluación de estos pacientes. Como les decía, nuestro valor principal va a ser la velocidad de regurgitación. Si el valor está por debajo de 2.8 y no hay ningún otro signo que sugiera hipertensión pulmonar, estos pacientes se consideran de bajo riesgo y se dejan quieticos.
Si está por debajo de 2.8 o no se pudo medir, pero tiene otras variables ecocardiográficas más de 2, hablaríamos que estaríamos en una probabilidad intermedia, lo que implicaría en el grupo 1 mandarlos a cateterismo. Si está entre 2.8 y 3.4, pero no hay otras variables ecocardiográficas, sería intermedia. Si hay otras variables ecocardiográficas, sería alta. Y si la velocidad de entrada por encima de 3.4, así no tengamos otro hallazgo, esos pacientes van directamente a cateterismo cardíaco para confirmación. Otro variable que se tiene en cuenta sobre todo en los estudios es la presión sistólica de la pulmonar, que es un subrogado de la velocidad de regurgitación tricuspidea y la presión en la aurícula derecha. La presión de la aurícula derecha se calcula identificando el diámetro de la vena cava y el porcentaje de colapsabilidad y se saca una medida indirecta de cuánto podría ser la presión. Entonces, como ven, hay muchos factores que pueden sesgar el resultado de la presión sistólica, por lo que no la usamos. Y pues aquí les trae una formulita que les sirve a ustedes como para hacer un cálculo promedio a partir de estos datos de cuál sería la presión arterial pulmonar media, que es con la que finalmente hacemos el diagnóstico. Sin embargo, como vemos, pues el eco es muy bueno para tamizaje, pero pues no nos va a hacer la confirmación diagnóstica. En esta gráfica yo creo que muchos ya la conocen, que son los otros signos ecocardiográficos, entonces tener en cuenta que vamos a tener unos signos a nivel ventricular, unos signos a nivel de la arteria pulmonar, unos signos a nivel de la vena cava inferior y la aurícula derecha que nos van a ayudar a enfocar nuestro diagnóstico. Pruebas de función pulmonar. Entonces, se ha planteado que la difusión de monóxido de carbono podría ser una muy buena estrategia para hacer screening temprano. Sin embargo, tenemos un problema muy grave y es la baja especificidad de la prueba. Entonces, si estamos hablando que esta enfermedad la vamos a buscar sobre todo en pacientes con esclerodermia, sabemos que la esclerodermia condiciona per se enfermedad pulmonar intersticial que también nos puede bajar los valores de la difusión. Entonces, es muy difícil con la difusión como una estrategia diagnóstica óptima para hacer tamizaje. En el estudio FAROS, en el estudio de TEC, utilizan esta variable que es la capacidad vital forzada sobre la difusión de monóxido mayor de 1.8 como una herramienta que nos podría ayudar a evaluar probabilidad de hipertensión arterial pulmonar. ¿Esto por qué? Si yo tengo una enfermedad intersticial, por ejemplo, que sería el diagnóstico diferencial, yo esperaría que tanto la capacidad vital forzada como la difusión se caigan, por tanto el valor me daría por debajo de 1.8. Mientras que si la capacidad vital forzada se conserva, yo no pensaría de entrada en que el paciente tenga una enfermedad intersticial y me quedaría con que el compromiso del intercambio del monóxido está en relación con una alteración vascular. Sin embargo, el otro punto es que la difusión normal tampoco excluye el diagnóstico y por tanto la herramienta utilizada de manera sola y aislada probablemente no sea una buena estrategia de screen. La prueba de ejercicio cardiopulmonar integrada es una prueba que cada vez se está tratando de implementar más, sin embargo es una prueba que tiene muchas exigencias técnicas y es un poco costosa. Es muy buena porque esta prueba nos va a permitir identificar diferentes componentes de la tolerancia al ejercicio, entonces te ayuda a identificar si tiene causas de etiología vascular, metabólica, si es acondicionamiento, pero desafortunadamente al no tenerla como tan frecuentemente es muy difícil utilizarla como una prueba de tamizaje. ¿Cuáles van a ser los hallazgos clásicos de la prueba? Una disminución del consumo de oxígeno pico, una disminución del pulso de oxígeno, que es la relación entre el consumo y la frecuencia cardíaca, la disminución del umbral aeróbico y un aumento entre la relación de la ventilación con la producción de CO2 y un aumento en la relación entre el espacio muerto y el volumen corriente. Todas son variables que nos las puede suministrar la ergospirometría. Sin embargo, como les digo, no la sugieren como herramienta de entrada porque es muy difícil su disponibilidad. Inclusive aquí en Bogotá, no sé, hay 2 o 3 sitios donde la hacen y no más. Entonces, no sería la mejor estrategia de diagnóstico. Y en cuanto a los biomarcadores, pues ahí sí que estamos mal porque no hay ningún biomarcador que se lee tempranamente hasta el momento identificado que nos permita predecir que el paciente va a desarrollar una hipertensión arterial pulmonar. Los que se plantean, que usualmente es el BNP o el NT-proBNP, tienen bajas sensibilidades. Además, el valor predictivo negativo es bajo porque ustedes saben que para que pues, se suba el BNP tenemos que tener ya desarrollo del daño miocárdico y pues por tanto el marcador va a estar negativo en las fases tempranas de la enfermedad. Su uso individual es malo, pero como vamos a ver ahorita en el algoritmo de TEC, usándolo con otro tipo de estrategias diagnósticas puede ser muy bueno en cuanto a los desenlaces a largo plazo. Y el ácido úrico, que es otro marcador que se utiliza para evaluar pronóstico y diagnóstico, su uso solito no funciona, pero su uso en el contexto de algoritmos parece que tiene un buen rendimiento. Y entonces finalmente tenemos un montón de herramientas diagnósticas. ¿Cómo hacemos para unificar los resultados? ¿Qué le hago? Finalmente, seguramente la mayoría les vamos a terminar haciendo ecocardiograma porque no hay otra opción. Sin embargo, en el grupo de esclerodermia se han tratado en plantear múltiples algoritmos diagnósticos. Este que les traigo es, digamos, el que recomienda
la última guía de la Asociación Europea de Cardiología y de Neumología, que es el algoritmo DETECT. ¿Qué es el DETECT? El DETECT es un estudio que evaluó pacientes que se consideraron pacientes de alto riesgo para hipertensión arterial pulmonar, pero que no tenían diagnóstico previo. Esos pacientes, ¿quiénes eran? Los pacientes con esclerodermia que tenían más de 3 años de enfermedad y difusiones menores del 60%. ¿Qué se hizo? Se identificaron 466 pacientes, entonces a esos pacientes se les evaluaron una serie de variables y se les hizo confirmación a través de ecocardiograma y cateterismo de quiénes iban a desarrollar o no hipertensión pulmonar. El 19% de los pacientes terminaron teniendo hipertensión arterial pulmonar, que eran como 87 pacientes en total. De esos pacientes, entonces, se les evalúan las variables. Inicialmente eran 9 no ecocardiográficas, 3 ecocardiográficas, finalmente se simplifica y el algoritmo queda con 6 variables que fueron relevantes, no ecocardiográficas y 2 ecocardiográficas. Y el algoritmo mostró una sensibilidad muy buena, que fue del 96%, que si la comparamos con la sensibilidad del ecocardiograma, que era el 71%, pues claramente es mucho mejor. Entonces el algoritmo pudo identificar, digamos, en cuanto a tasas de falsos negativos, fueron solamente del 4% frente a un 41% de falsos negativos en el ecocardiograma. Y lo que nos dice es que el algoritmo de DETECT logró identificar 156 pacientes que fueron erróneamente diagnosticados con el algoritmo estándar, que es el de la realización del ecocardiograma en paciente sintomático. ¿Cuáles fueron las variables que se utilizaron y que son las que se implementan en el DETECT? Entonces, lo que más mostró tener relación con la hipertensión pulmonar fue la relación entre la capacidad vital forzada y la difusión de monóxido, la presencia de telangiectasias, la presencia de anticuerpos anticentrómero, el NT-proBNP, el urato sérico y la presencia en el electrocardiograma de desviación del eje a la derecha. ¿Cómo se hace la interpretación de estas variables? Entonces, a cada una se le da de acuerdo al resultado se le da un puntaje específico. Entonces, por ejemplo, digamos que vamos a evaluar que tuvo una relación en la capacidad vital forzada y la difusión de 1.5. A esto se le da un puntaje de 50. No tenía telangiectasias, entonces le daría 50 puntos. No tenía anticuerpos anticentrómetro, le daría 50 puntos. Tuvo un NT-proBNP de 100, le daría otros 50 puntos, ahí llevaríamos 200. Ácido úrico de 4.5, le daríamos otros 50, y desviación del eje a la derecha en el electrocardiograma le daría otros 50 puntos. Entonces, en total aquí le daría 300 puntos. Si el paciente tiene 300 o más puntos, ese paciente se tiene que ir para ecocardiograma porque no se puede excluir realmente que el paciente tenga hipertensión pulmonar. Si el paciente le da menos de 300 puntos, esos pacientes se dejan quietos y al año se les vuelve a hacer el tamizaje. Si el paciente tiene más de 300, entonces pasamos al paso 2 del algoritmo de DETECT, que es el siguiente. Entonces, si a usted le dio aquí 300 puntos, aquí a esos 300 puntos le da un puntaje de 10 puntos adicionales. Si tenemos un área de la aurícula derecha, por ejemplo, digamos que el área de la aurícula derecha le dio 15 centímetros cuadrados, eso le daría otros 10 puntos. La velocidad de regurgitación tricuspidea, digamos que le dio 2.5, entonces aquí teníamos 30 puntos. ¿Qué dice el algoritmo? Que al hacer toda esta sumatoria, el paciente le da menos de 35 puntos, la probabilidad de hipertensión pulmonar en ese paciente es muy bajita y ese paciente se deja ahí quietico. Si le da más de 35, ese paciente se tiene que ir para cateterismo para confirmación porque la probabilidad de hipertensión pulmonar es alta. Este es básicamente entonces el perfil de cómo quedaría el algoritmo de DETECT, que es un resumen de lo que habíamos hablado anteriormente. Y cuando ellos hacen la correlación entre cómo le va el algoritmo frente a otras estrategias o frente al algoritmo de la Sociedad Europea de Cardiología, podemos ver que la sensibilidad fue significativamente más alta, 96 frente a 71%, y por tanto a partir de ello se plantea que este debería ser la forma de seguimiento y de screening en los pacientes con esclerodermia de alto riesgo. Estos son otros dos algoritmos que se plantean, que es el algoritmo australiano y el algoritmo ITINE. Del australiano, digamos, relevante que ellos solamente utilizan las pruebas de función pulmonar y el BNP antes de considerar realización de ecocardiográfica, en teoría es más económico, tiene una sensibilidad del 94%, entonces se podría plantear si yo no tengo fácilmente disponible la realización del eco. Y lo que nos dijo el sexto simposio en el 2018 fue que recomendaban usar el ecocardiograma, el algoritmo de DETECT, o la relación capacidad vital forzada sobre difusión de monóxido con NT-proBNP, o sea, el algoritmo australiano, para la screening de pacientes con difusiones menores del 80 y esclerodermia. En los pacientes con difusión mayor del 80,
o pacientes de bajo riesgo, se recomienda solamente realizar el ecocardiograma anual. Y finalmente recordarles lo que nos dice la OMS. La OMS dice, de nada sirve que usted le haga un screening a un paciente si en primer lugar no se conoce bien cuál es la fisiopatología del curso natural de la enfermedad. En segundo lugar, la estrategia que usted tiene para diagnóstico temprano tiene que ser una estrategia que se ajuste al contexto de su población. Es decir, que sea una herramienta fácil de identificar, que sea económica y que digamos que tenga no tanta variabilidad interobservador para poder llegar finalmente a hacer el diagnóstico. Esa estrategia de screening no puede quedarse quieta si no va a un estudio diagnóstico confirmatorio, que en este caso sería el cateterismo. Entonces, si yo le hago el screening con el eco y resulta que el eco tiene una probabilidad alta, pero el paciente se quedó ahí y nunca puede hacer un cateterismo, pues no estoy haciendo nada. Y el otro punto es que si ya tengo mi eco, si ya le hice el cateterismo, pero no tengo cómo tratarlo, pues tampoco estoy haciendo nada. Estoy gastando un poco de recursos que finalmente no van a redundar ni en la calidad de vida del paciente, ni en diagnósticos tempranos, ni en nada. Entonces, estos, digamos, algoritmos y estas estrategias se tienen que plantear en un contexto en el que usted pueda realmente darle un manejo adecuado a su paciente. Usualmente se plantean clínicas de hipertensión pulmonar, no en todo lado de clínicas de hipertensión pulmonar, pero a medida que toda la comunidad vaya teniendo un mayor conocimiento de la enfermedad, es posible que vayamos a mejorar también los desenlaces de este tipo de pacientes. Y tener otro punto en consideración. Obviamente, al hacer diagnóstico temprano, vamos a llegar a un momento de sobrediagnóstico. ¿Y en quiénes va a ser importante ese sobrediagnóstico? En aquellos pacientes en que detectarles la enfermedad no le va a cambiar el desenlace porque tiene alguna otra cosa. Entonces, por ejemplo, la detección no va a cambiar desenlace si el paciente, aparte de la hipertensión arterial pulmonar, tiene un cáncer, porque probablemente la enfermedad definitoria va a ser el cáncer. O el paciente que tiene una esclerodermia, pero resulta que la esclerodermia tiene ya un compromiso renal importante o tiene fibrosis pulmonar, probablemente su enfermedad definitoria va a ser esa y no la hipertensión arterial pulmonar. Entonces, ahí ustedes tienen que plantearse si en ese grupo de pacientes sí tendrá algún tipo de utilidad hacerle el tamizaje y el screening. Entonces, finalmente, mensajes para la casa. La hipertensión pulmonar es una enfermedad cuyo curso clínico puede ser indolente y amerita un enfoque clínico temprano. El grupo con mayor evidencia de la utilidad del diagnóstico temprano es la esclerodermia, pero como vimos hay otros grupos con unas características especiales en las que se deberá evaluar si le hago o no el screening. Y pues el ecocardiograma, a pesar de todos sus problemas de sensibilidad y de ejecución, sigue siendo la herramienta principal en el diagnóstico temprano y su sensibilidad va a mejorar si la utilizo además en el contexto de otras evaluaciones clínicas y probablemente de la evaluación del algoritmo DETECT, que es, digamos, como la recomendación principal de las últimas guías. Entonces, pues, agradezco su atención y pues quedo abierto a comentarios, a preguntas. Profe Callejas, muchas gracias por la exhaustiva y completa charla de este tema que Dios mío, es un tema extenso y créanme que traté sí. de resumirlo, pero bueno, espero que igual les quede claro. Igual ustedes saben que van a pasar por neumología y pues todas sus dudas se tratarán que sean esclarecidas. Si desean información me dicen y yo les puedo mandar bibliografía para que puedan como profundizar un poquito más en el tema. Y cualquier duda seguramente la estaremos buscando, profe. Hay una pregunta, teniendo en cuenta las limitaciones relativas del ecocardiograma transtorácico para la medición de la velocidad de regurgitación tricuspidia, ¿hay algún papel de la resonancia cardíaca en la evaluación de estos pacientes, sobre todo que tienen una anatomía cardíaca compleja? Ok. Cada vez se está tratando de meter más la cardiorresonancia como una estrategia de diagnóstico temprano. Tenemos un problema y una limitación y es de pronto la disponibilidad de sitios donde se tenga el software para hacer la cardiorresonancia. Entonces, en vista de eso y los costos, hasta el momento no se ha metido la resonancia como una estrategia de diagnóstico temprano. Adicionalmente a eso, usualmente para que en la resonancia ya se tenga algún tipo de cambio, puede que el paciente ya tenga algo de progresión de la enfermedad, motivo por el cual no se ha implementado como tal. Seguramente con el tiempo, cuando tengamos más disponibilidad del estudio, se harán estudios más tempranos para poder implementarla como una estrategia de screening. Pero pues digamos por costos y por disponibilidad, actualmente no está dentro de los algoritmos de tamizaje. Mucho, profe, gracias. ¿Habría algún papel en el diagnóstico, digamos, de repetir o hacer seguimiento con el cateterismo cardíaco derecho, que haya una modificación del curso clínico del paciente? En el contexto de diagnóstico temprano, no. Cuando empezamos el tratamiento, es decir, digamos, ustedes hicieron el screening, identificaron la enfermedad, se le hizo el cateterismo y salió positivo. Entonces, si el paciente salió positivo, pues va a empezar usted su tratamiento y esos pacientes usualmente se les hace seguimiento con el cateterismo idealmente a 6 meses
lo que usualmente pasa es que termina siendo al año, como para evaluar cuál fue la mejoría del perfil hemodinámico. Pero si tú lo que hiciste fue un tamizaje inicial, hiciste el cateterismo y el cateterismo salió negativo, los siguientes seguimientos van a ser con estrategias no invasivas. De acuerdo, otra pregunta que surge es, aplicado al contexto colombiano, ¿cuáles serían las ayudas diagnósticas costo efectivas para aplicar adicional al ecocardiograma transtorácico? Pues bueno, yo creo que cada vez es más fácil acceder a ciertas herramientas. Bueno, digamos en nuestro contexto aquí Bogotá, yo creo que en la periferia puede ser un poco más complejo. Yo les plantearía que la estrategia de ITEC no es tan mala. Si, por ejemplo, ustedes pierden una opción, como por ejemplo hacer el BNP, porque pues siempre el bendito problema es pedirle el BNP y que se lo hagan al paciente, hacer una difusión y una espirometría es algo sencillo. Los anticuerpos anticentrómetros seguramente los van a tener para poder hacer el diagnóstico de la esclerodermia, o sea que van a tener que tener esa herramienta. Las telangiectasias es un hallazgo clínico y el electrocardiograma es algo que ustedes encuentran fácilmente en cualquier hospital de primer y segundo nivel de complejidad. ¿Qué pasa si se pierde una variable? El algoritmo de ITEC trató de ver qué pasaba si esos pacientes perdían una variable. Entonces, si lo que se les pierde es el electro o el BNP o la difusión o la parte clínica, que no sé, de pronto se les pasó a ver si tenía telangiectasias, eso no tiene ningún impacto en la sensibilidad de la prueba. Ustedes lo que hacen es que le suman 50 puntos a esa variable. Si fueron más de 2 variables, ni modo. La opción más fácil y de más costo efectiva sigue siendo hacer ecocardiograma, ¿sí? Pero pues, digamos, para periferia, en donde de pronto es más difícil conseguir el ecocardiograma, ustedes podrían plantear hacer el algoritmo de ITEC y si se pierde la variable del BNP, pues sumarle los 50 puntos. Si se pierde la variable de telangiectasia, se suman 65 puntos de manera empírica. Pero pues realmente creo que sigue siendo el ecocardiograma la estrategia más fácil en caso de que ustedes vean que costo efectivamente y sobre todo en cuanto a disponibilidad de la prueba sea difícil implementar el algoritmo completo. Listo, profe, gracias. Tenemos espacio para una última pregunta y ahí felicitaciones en el chat por la presentación. Nos preguntan en pacientes que usan agentes alquilantes, interferón o leflunomida, ¿cómo se recomienda y con qué frecuencia se debe hacer el tamizaje para hipertensión pulmonar? Ok, en esos pacientes que tienen, bueno, riesgo de desarrollar hipertensión en relación a fármacos, dasatinib, interferón, digamos, está dentro de los que se asocian, pero no es el más frecuente. Leflunomida puede asociarse. Esos pacientes se recomienda que se les haga seguimiento ecocardiográfico anual, por lo menos los primeros 5 años, que es el periodo de tiempo después de la administración del medicamento que pueden desarrollar la hipertensión arterial pulmonar. Después ya, pues, digamos, lo que a criterio clínico. Pero inicialmente sí se debería hacer un seguimiento temprano cada año con eco. Bueno, profe, muchas gracias nuevamente por este espacio y por la charla que nos dio. Quedamos con muchas certidumbres de aspecto de este tema que es bastante complejo y agradecemos nuevamente su presencia en este espacio en nombre de los residentes del programa de Medicina Interna de la Universidad Nacional. Eh, los invitamos a todos a la siguiente charla. En 8 días estaremos publicando por nuestras redes sociales la información pertinente y nuevamente muchas gracias a la doctora Callejas. Que tengan una feliz tarde. Ok, doctores. Muy bien, que pasen buena tarde y muchas gracias por la atención.